Veras, es un placer estar aquí con ustedes, compartir un poquito de lo que a veces empleo mi tiempo para meter información en esta cabeza, pero como decía un buen maestro mío, el conocimiento del mundo, todo el que puedas tener, si está aquí encerrado, no sirve de nada. Tenemos que ver la manera de derramarlo a nuestro alrededor. Hay compañeros médicos, centros hospitalarios, unidades de enfermería, con nuestros camilleros, nuestros laboratorios, con nuestros pacientes, con nuestra población y en este caso con todos mis anquiavientes para que tengan más convicción, más seguridad, más entusiasmo en seguir fomentando la salud. No somos una empresa que genere productos milagro, pero hacemos milagros con sangre. Bueno, algo antes de que empiece Juan Pablo o señor Rosete, alguna indicación especial, algo, o ya me sigo derechito. Adelante, doctor. Y al final pregunta si es que es el caso y ya Ok, Alberto Rosete se encarga como administrador. perfecto. Bueno, pues entonces vamos a darle fuerte. Vamos a platicar un poquito de lo que es el cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio pertenece a lo que conocemos en el ámbito médico como parte de los cánceres de la mujer. Esto no quiere decir que la mujer no sufra otro tipo de cánceres. Obviamente, la mujer también puede verse expuesta al cáncer gástrico, al cáncer de hígado, ¿qué les puedo decir? El cáncer renal, el cáncer de colon, que es bastante frecuente en la mujer, y al cáncer de la piel, al vaso celular, a las leucemias, al cáncer del páncreas, a los osteosarcomas, a todo ese universo de enfermedades tenebrosas que generan el cáncer, también se ve expuesta la mujer. Pero los cánceres propios de la mujer son aquellos que se generan en los órganos propios de la mujer, en los órganos que la hacen mujer. Entonces, aquí podría yo decirles que los cánceres de la mujer son el cáncer de mama, de los principales. Sin embargo, el cáncer de mama también puede afectar a los hombres, el cáncer del cuello uterino, que ese sí es exclusivo de la mujer, el cáncer de endometrio, el cáncer de ovario, el cáncer de la vagina, el cáncer de la vulva, el cáncer del periné y el cáncer de las cloacas. Bueno, periné y cloacas son ya también para hombre y mujer, pero lo que es propiamente el cáncer de la mujer, repito, en orden de frecuencia, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, son propios de la mujer. ¿Sí? Y dentro de estos cánceres, en la etapa climatérica es aquella que vive la mujer después de que su menstruación desaparece. Menopausia quiere decir que la menstruación entró en pausa, ya no hay más menopausia, digo, ya no hay más menstruación. Y determinamos que una persona está en menopausia cuando pasó un año o más del último periodo menstrual. En México, la edad promedio de la menopausia es a los 49 años. Y en México, la expectativa de vida de la mujer es de 81 años. O sea que prácticamente la mitad de su vida todavía le falta por recorrer ya sin menstruación. Entonces, cuando decimos que el cáncer, bueno, antes, otro antecedente, el periodo de la vida de la mujer que ocurre a partir de que la menstruación desaparece, a partir de la menopausia, menopausia es un proceso, es un evento, desapareció la menstruación, tiene un año o más que ya no menstrua. Y a esta etapa de la vida de la mujer ya sin menstruación se le conoce como climaterio. Luego entonces, el cáncer más frecuente en la mujer climatérica es el cáncer de endometrio. Y si esto lo dimensionamos a los millones de personas que tenemos en México y de esos millones de personas que aquí estamos distribuidos más o menos mitad y mitad, la mitad somos hombres, la mitad somos mujeres, bueno, pues podríamos decir que de esos 129 millones de mexicas que respiramos en nuestro territorio, aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente entre 64 y 65 millones de habitantes son mujeres, distribuidos en todas las edades de la vida, pero la mitad de los habitantes de México son mujeres. Pues se imaginan ustedes la cantidad de pacientes de mujeres que se pueden ver amenazadas por desarrollar un cáncer. Y ahora, aparte de eso, la cantidad de mujeres que específicamente pueden verse
afectadas por desarrollar un cáncer de endometrio. Las cantidades son considerables, aunque si comparo el cáncer de endometrio contra el cérvico uterino sigue siendo muchísimo más casos por 100.000 habitantes cada año, muchísimo más muertes, pero eso no quiere decir que el cáncer de endometrio sea un angelito que no mata mujeres. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia, esto fue como una introducción, y me gustaría en primer término que nos quede bien claro qué es el endometrio. ¿De qué hablamos cuando hablo de un cáncer de endometrio? Este es un esquema, es un dibujo del sistema genital femenino. Se divide en genitales internos y genitales externos. Los genitales internos son el útero, pero el útero se divide en dos porciones, una intrapélvica que es el cuerpo uterino y el istmo del útero, y otra que está en el interior de la vagina, ya no es intrapélvico, está fuera de la cavidad pélvica, dentro de la cavidad vaginal, y ese es el cuello de la matriz o cuello uterino. Aquí en el esquema se ve de un color rosa un poquito más parejo el cuello uterino, que eso estaría en la vagina, y lo que se ve un poquito más palidito es el cuerpo del útero, que se está dentro de la pelvis. Bien, continuando con los genitales externos, después viene la cavidad vaginal o el conducto vaginal, que es este que se ve aquí larguito, y posteriormente ya viene lo que es la vulva, compuesta por labios menores, labios mayores, el clítoris y algunas otras estructuras dentro de los genitales externos. Los genitales internos son el cuerpo uterino, las trompas de falopio y los ovarios. Ahora bien, vamos a hablar específicamente de endometrio. El endometrio es esta rayita rosadita que se ve aquí en el esquema. Vean, aquí dice endometrio y una rayita rosita es el endometrio. Y aquí tenemos un esquema de cómo el cáncer de endometrio puede invadir otras estructuras. ¿Para qué me sirve el endometrio? ¿Para qué le sirve a una mujer el endometrio? Vamos a decir que tiene de manera así muy general, no quiero dar una plática eh, muy complicada técnicamente, quiero que sea una plática sí, muy entendible para todos los que no somos médicos, ¿sí? Entonces procuraré no utilizar términos técnicos. Si por ahí ocupo algo que no entendieron, por favor háganmelo saber a través del mecanismo que tengamos para dar explicación a ese término técnico. Bueno, de manera muy general, el endometrio tiene dos tipos de estratos celulares, dos tipos de capas celulares. Una que se queda permanentemente pegadito a esto que es el músculo uterino, ¿sí? Y otra que se desprende con cada periodo menstrual y se elimina. La parte que se queda aquí dentro es una parte germinativa que sirve precisamente para dar origen a nuevos endometrios, si quieren decirlo de esa manera, a nuevos endometrios desechables en la menstruación. Pero bueno, lo que debe quedar aquí muy claro es que el endometrio es esta capa interna del útero que se encuentra por dentro de la capa muscular y por dentro de la otra capa de peritoneo que se llama perimetrio. Bueno, este endometrio, el que se desprende en cada mes, en cada menstruación, está íntimamente relacionado con la acción de los ovarios, con la acción hormonal, el estímulo hormonal que deriva de los ovarios, concreta y específicamente con los estrógenos. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué creen ustedes que podría orientarnos hacia que una paciente se le sospeche un cáncer de endometrio? O que tiene una predisposición a un cáncer de endometrio. ¿Qué sería lo primero que a ustedes, mis anquiavientes, les podría llamar la atención y que a partir de hoy que ya platicamos y que ya se supone vamos a conocer el cáncer de endometrio, pues se me prendan así la idea y diga yo, ¿y si esto pudiera ser un cáncer de endometrio? ¿Cuándo puedo pensar en él? No hay idea. Bueno, les voy a decir. Lo primero, cuando tenemos que pedirle a una persona que se cheque a fondo con su médico, es cuando tiene trastornos menstruales. En general, un trastorno menstrual tenemos que evaluar el endometrio y tenemos que evaluar el estado de los ovarios.
de arranque, así, primeritito, ¿sí? Pero ahora bien, si este trastorno menstrual se presenta alrededor de la etapa para perder la menstruación, alrededor de los 50 años, debe llamar más la atención, ¿sí? Y más aún, si tenemos sangrados uterinos anormales, ese es el término ya en esta etapa, en pacientes ya totalmente declaradas como climatéricas. ¿Quedó claro qué es el climaterio? El climaterio es la etapa de la vida de la mujer después de la última menstruación. ¿Sí? Bueno, un sangrado uterino después de que la paciente ya está en menopausia debe llamar la atención y el primer consejo que yo les diría que demos es: mejora tus hábitos de vida, elimina los hábitos nocivos en tu vida y acude con un médico adecuadamente capacitado para checar ese endometrio. De manera muy general. Ahora bien, aquí viene lo interesante. El cáncer de endometrio está totalmente relacionado con un conjunto de situaciones anormales que se presentan siempre juntas. Cuando se presenten juntas, debemos prender las antenitas de la alarma. Y estos aspectos predisponentes, bueno, ya platicamos de esto. Les decía que el tercer cáncer ginecológico en orden de frecuencia, en general, es el cáncer de endometrio. Pero también el cáncer ginecológico más frecuente en mujeres climatéricas. Esto es el cáncer de endometrio. Un cáncer es un crecimiento desordenado de un conjunto de células que perdieron su función, que están inmaduras. Imagínense, lo normal es que una persona cuando llega a la edad adulta es cuando llegan etapas reproductivas. Pues imagínense que una persona en total inmadurez tenga una gran capacidad de reproducción. ¿Ustedes creen que se va a poner a pensar que no le va a alcanzar el dinero para mantener a los 200 hijos que puede generar? No, ¿verdad? Bueno, pues algo así sucede con células inmaduras. Son células inmaduras que han perdido la programación de muerte celular, y que se reproducen de manera espeluznante, peor que los conejos. Esta es una imagen, un esquema de cómo van quedando los cánceres de endometrio. Bien, los factores de riesgo, les estaba platicando, y que esto es algo de lo que tenemos que verlo, tenemos que palparlo. Cuando yo encuentro una personita, una damita, que tiene obesidad, diabetes y presión elevada, esto es algo que me debe llamar la atención inmediatamente. El riesgo de padecer cáncer de endometrio en una persona que tiene sobrepeso, diabetes e hipertensión es elevadísimo, de verdad. Entonces, si a esto le pones mayor de 50 años, y si a esto le pones antecedentes de cáncer relacionados con glándulas, como es el cáncer mamario, y que aparte esas glándulas, perdón, ese cáncer de glándulas esté relacionado con los niveles de una hormona que se llama estrógenos en el organismo, pues entonces la cosa se puede empezar a poner un poco más delicada. Bien, entonces el primer mensaje: obesidad, diabetes, hipertensión, riesgo de sufrir cáncer de endometrio. Segundo concepto: paciente femenina mayor de 50 años o en etapa climatérica, obesa, diabética, hipertensa, con sangrados uterinos o con hemorragias uterinas o con menstruaciones después de que ya habían desaparecido, llame la atención fuertemente hacia la posibilidad de un cáncer de endometrio. El problema con el cáncer es que una vez que ya se presenta y ya está, esa es una pieza real. Este es un útero con un cáncer de endometrio. Y bueno, si comparamos aquí, vean hasta dónde va de la capa muscular. Casi, casi ya invadió todo el músculo esta gran masa tumoral. Y lo comparamos con el esquema inicial. Vean cuál era el tamaño del endometrio y su proporción con el músculo. ¿Sí? En ese otro esquema, aquí lo que se ve así como dentadito, ese es el endometrio, y lo que se ve aquí con losetitas, este es el músculo, ese es el miometrio. Bueno, vean la proporción, ¿sí? Y ya véanlo aquí en una pieza real, dónde quedó el músculo y cuánto tumor tenemos. Y obviamente el endometrio, que aquí esta mini rayita es endometrio sano, aquí ya no quedó nada de endometrio sano. Bien, cuando ya estamos en estas etapas, ya tenemos que hablar sobre
por posibilidades de sobrevida de una paciente en los próximos 5 años. Y aquí ya depende de cuánto se haya extendido el cáncer. El cáncer en primera etapa estará confinado únicamente al puro endometrio, a lo que es el órgano que se está cancerizando. En segunda etapa ya invadió otras capas del mismo útero, de la misma matriz, pero está encerrado dentro de la misma matriz. O sea, tiene una invasión al propio órgano, a otras capas, a otros tejidos del propio órgano. En una tercera etapa ya hay invasión a órganos vecinos. Este cáncer ya puede estar afectando, como lo veíamos en este esquema, ¿sí? Ya puede estar afectando a la trompa de falopio, a los ligamentos que mantienen fijo al útero para que no se esté moviendo, e incluso al ovario, o sea, ya afecta órganos vecinos. Y en una cuarta etapa ya hay aparición del tumor en órganos a distancia, lejos de aquí. Por ejemplo, eso se llama un órgano que nace en el endometrio y después aparece en el hígado, eso se llama metástasis a distancia. Y entonces pueden aparecer invasiones de este tipo de tumores que se van por la sangre, que se van por los vasos linfáticos, ¿sí? Y que llegan a otros órganos, ahí llegan, se siembra el cáncer, por decirlo de esa manera, y crecen en pulmones, en corazón, en hígado, en hueso, en columna vertebral principalmente, y puede afectar muy gravemente a la vejiga, al ovario, al intestino. Entonces, esto ya habla de cosas severas que honestamente no tiene mucho caso tratar de actuar en estas etapas. Lo ideal sería tratar de prevenir el cáncer de endometrio. La mortalidad del cáncer de endometrio, hay dos tipos de cáncer de endometrio, varía de acuerdo a la edad, es mucho menos letal que el cáncer cervicuterino y mucho menos que el de ovario. El cáncer de ovario es exageradamente agresivo, pero aún así tenemos que pensar en prevenir. Entonces, lo primero que yo enfocaría mis baterías fuertemente, y más como promotores de la salud, como consumidores de Sanki, es hacia la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Y si podemos, empecemos platicando un poquito de obesidad. Antecedentes de la obesidad. La Organización Mundial de la Salud considera que enfrentamos una pandemia de obesidad en países desarrollados y en países en vías de desarrollo. Pandemia de obesidad. Si viéramos la cantidad de obesos que tiene Canadá y los Estados Unidos, esos son países desarrollados. Y la cantidad de obesos que tenemos en México, nosotros somos un país en vías de desarrollo, ¿sí? Es realmente de llamar la atención. La obesidad definitivamente es causa y consecuencia de nuestros hábitos alimenticios. Pero bueno, aquí les van algunos antecedentes. México ocupa el primer lugar en obesidad infantil en el mundo. Obesidad infantil. ¿Qué es obesidad infantil? La obesidad infantil no respeta sexo. Le pega por igual a los niños y le pega por igual a las niñas. ¿Y cuándo dejan de ser niños o niñas? ¿Sí? En el caso de la niña, cuando llega la primera menstruación, y en el caso del varón, cuando se desarrollan los caracteres secundarios, caracteres sexuales secundarios. Ahí ya entran a la etapa ya primero prepúber, luego púberes y finalmente el adulto joven, el adolescente y el adulto joven. Bueno, y si pusiéramos edades, bueno, un poquito arbitrariamente diríamos que toda la población menor de 12 años de edad y que son obesos infantiles. En este parámetro ocupamos el vergonzoso primer lugar a nivel mundial. Por otro lado, es el primer lugar de consumo per cápita de Coca-Cola. ¿Qué quiere decir consumo per cápita? La cantidad de Coca-Cola que se toma por habitante en México en promedio es la más grande de todo el mundo. O sea, nadie en el mundo toma tanta Coca-Cola como los mexicanos. Y si esto lo llevo a que somos el segundo país con obesidad en general en la población, pues entonces las posibilidades, los riesgos de desarrollar cáncer de endometrio en las niñas que desde los 8 o 10 años son obesas, se ven tremendamente incrementados. ¿Sí? Yo quisiera hacer una pregunta al público en general. En base a estos datos que les estamos dando, ¿cuántas niñas creen? Denme un número, y obviamente va a ser en millones de habitantes. ¿Cuántas niñas del sexo femenino, niñas,
podríamos tener obesas en México. No quiero datos reales del INEGI, ni del Seguro Social, ni de la Organización Mundial de la Salud, no. Ustedes, imagínense, hagan un ejercicio, una proyección mental, analicen cuando han caminado por ahí en alguna plaza los domingos, o cuando van al mercado, o van al templo a misa, etcétera, donde hay aglomerados de gente. ¿Cuántas niñas gorditas vemos? Somos el primer lugar en obesidad infantil en el mundo. Y lamentablemente muchas de esas niñas, cuando eran bebés, les daban Coca-Cola en su biberón en lugar de darles agua. ¿Quién se anima? ¿Quién me dice un cálculo aproximado de niñas obesas en su entorno? Nadie se anima. ¿Me echas una manita, Juan Pablo? ¿Tú qué piensas? Ya no me oyen. En un promedio de 10 niñas, pueden ser 7 con obesidad. Sí, sí, se acercó bastantísimo. Agradezco su participación. Y bueno, si estas niñas están sometidas a obesidad, lo siguiente que tendremos que pensar es, ¿por qué están obesas? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Obviamente tenemos un desorden alimenticio. Tenemos una dieta muy, muy, muy alta en harinas y azúcares consumido y nos han llevado a degenerar el sentido del gusto, por tener una adicción a los alimentos y las bebidas dulces. Entonces, observen, dense una vuelta a un Oxxo y observen qué ofrece. Un refrigerador ofrece puros productos azucarados. Un mostrador, quizás en el Sabritas, puras grasas trans. Si estás en el de, ¿qué te gusta? El de los pastelillos, el de marinela, puros carbohidratos con grasas transformadas y con edulcorantes artificiales. Si te vas a los refrigeradores de alimentos, te vas a encontrar alimentos con una gran cantidad de aditivos, sándwiches, yogures, productos light, todo artificial. Esa es la alimentación que estamos teniendo. Bueno, obesidad, amplísimo, grandísimo el objeto de la obesidad. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo máximo de 30 a 40 gramos de azúcares totales en el día para una persona sana y en su peso. ¿Sí? En México, ¿sí? El mexicano promedio consume 340 gramos de azúcares totales al día. Vean la desproporción, esos son datos que da la OMS. Lo que debería de ser es comer de 30 a 40 gramos, consumir de 30 a 40 gramos de azúcares totales en un día. Y el mexicano promedio consume en promedio 340 gramos, 300 gramos más sobre los consumos máximos. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? 30 gramos de azúcares totales. Hay ocho azúcares que son asimilables por las personas, es decir, que los aprovechan, que los digieren y que los asimilan en su cuerpo. 8 azúcares: glucosa, fructuosa, lactosa, dextrosa, ribosa, desoxirribosa, déjeme ver, sacarosa y celulosa, una variación de la celulosa. Azúcares totales, ¿sí? 30 gramos equivale a 6 cucharaditas normales, no muy copeteadas, cafeteras de azúcar en un día. 30 gramos, o sea, una cucharada cafetera no copeteada, sino a lo normal, me da 5 gramos de azúcar de caña. ¿Sí? Eso es para una persona que mide 1,60, que pesa 55, 58 kilos. Pero si esta persona de 1,60 pesa 75 kilos, debería consumir 10 gramos de azúcares totales al día, 2 cucharaditas. Una tortilla estándar de tamaño normal son 10 gramos de azúcar, ¿sí? Medio vaso de leche de vaca, así bronca, tal como sale de la vaca, contiene 10 gramos de azúcar. Pero si ya está procesada y tiene sabor chocolate,
o sabor fresa, está pasteurizada en un cartón, bueno, pues las cantidades son tremendamente mayores, ¿sí? ¿Quién va a comer 40 gramos de azúcar? Una persona que mida 1,80, ¿sí? Que pese 75 a 80 kilos de edad, de peso, que no sea hipertenso, que no sea diabético. Esos son los que tienen ese derecho de comer esos azúcares. Una persona de 1,70 que me pesa 110 kilos, pues debería estar consumiendo 5 a 10 gramos de azúcares totales en el día. Y esto es lo dramático, ¿sí? De la recomendación de 30 a 40, nosotros los mexicanos consumimos alrededor de 340 gramos de azúcares totales al día. Esto explica por qué México tiene el primer lugar de obesidad infantil en el mundo, el segundo lugar de obesidad en general en el mundo, porque estamos comiendo tanta azúcar en tantos lados que se nos hace una adicción a lo dulce y de las cosas más ricamente dulces, dicen los adictos, es la Coca-Cola. Y eso explica por qué el mexicano es la persona que más Coca-Cola consume en el mundo, ¿sí? Bueno, y esto nada más hablando de obesidad, el primer factor de riesgo en relación a desarrollar cáncer de endometrio. Pero recuerden que aquí presentar las tres juntas es lo que me genera un verdadero barril de pólvora, ¿sí? Es lo que me genera la casi seguridad de que la paciente obesa, diabética e hipertensa va a terminar desarrollando un endometrio. Y si esta obesidad está presente desde la etapa infantil y sus hábitos dietéticos la llevaron a consumir tantos azúcares que desarrolló un síndrome de resistencia a la insulina, y esto le generó un síndrome de ovario poliquístico, y esto le generó un trastorno menstrual mediado por incremento muy importante de su hormona, de la hormona que se llama estrógeno. Pues esto le empieza a generar ya un factor de riesgo más dirigido a esta personita, un factor de riesgo más severo para el desarrollo de un carcinoma de endometrio. Bien, eso fue la dieta, nada más la dieta, ¿sí? Cantidades de azúcares. Ahora bien, el exceso de azúcares en la dieta, me va a llevar en primer lugar a un incremento de peso que es consecuencia de un síndrome de resistencia a la insulina, ¿sí? Y este síndrome de resistencia a la insulina, que seguramente ustedes ya lo han escuchado infinidad de veces porque tienen una estrella que funciona exageradamente bien para revertir la resistencia de la insulina. Y esa estrella se llama Cronuit, ¿sí? Bueno, pero ahorita veremos más adelante en esto. La resistencia a la insulina me lleva al síndrome metabólico. El síndrome metabólico me lleva a desarrollar diabetes. Y entonces aquí mi niña ya era obesa, continúa con malos hábitos alimenticios y me desarrolla diabetes. Esta diabetes tiene la característica de tener muy elevados los niveles de azúcar, los niveles de glucosa en la sangre, al grado que me va a producir, me va a desarrollar un homus garapiñatus. El Lomus garapiñatus yo lo conocí en Sanki, en una de tantas capacitaciones que escuché de grandes médicos que participan aquí con ustedes. Y no es otra cosa más que mencionar que el sistema de una persona, todo su sistema proteico, todo donde tiene proteínas, se está azucarando así, literalmente se le está pegando el azúcar a todos sus tejidos y se está volviendo un hombre garapiñado, ¿sí? Ese es el término, el hombre garapiñado. Bueno, entonces, decíamos obesidad, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, diabetes. Y ese azúcar termina también glicando, se llama, a, a las paredes de los vasos más chiquititos en los que termina el sistema circulatorio. Estos vasos se llaman capilares. Las paredes de los capilares, tanto de las arteriolas como de las vénulas, se ven endurecidas por la glicación proteica, porque se les pega el azúcar que están consumiendo en exceso. Y entonces esto va a hacer que las arterias pierdan su elasticidad. ¿Y qué pasa con eso? Cuando el corazón bombea sangre, cuando el corazón se contrae, ¡pum!, lanza un volumen de sangre con una fuerza determinada necesaria para que dé la vuelta y regrese al otro lado del corazón. Y esto necesita el impulso de todo su sistema arterial. Del corazón la sangre pasa a las arterias. Y la primera arteria que lo recibe se abre
y le da otro empujoncito, se vuelve a contraer. Para eso necesita que las paredes estén elásticas. Y si no están elásticas, están rígidas, aumenta la presión en el interior de estas arteriolas y esto a la larga me va a llevar, aquí había síndrome metabólico y aquí había diabetes, me lleva a la hipertensión. Y entonces mi niña, cuando llega por ahí de los 40 años de edad, ya está gordita, ya es obesa de mucho tiempo de evolución, ya tuvo y tiene resistencia a la insulina de mucho tiempo en esa historia, tiene muchos años de estar padeciendo un síndrome metabólico y tiene rato de ser diabética y tal vez sin saberlo. Y un poquito después aparece la hipertensión por todo esto que se origina en una dieta inadecuada. Y si a esta dieta inadecuada le pones que no hacen ejercicio, o sea, que son sedentarios, ¿sí? Que están sometidos a otros tipos de estrés, estrés emocional, estrés laboral, estrés en la escuela, el estrés escolar que se llama ahora, como le dicen, bullying, ¿sí? Si esta personita está sometida a mucha radiación solar, ¿sí? Si tiene herencia para desarrollar cánceres, pues vas derechito al cáncer de endometrio. Pero aparte, mis arterias endurecidas, mis arterias que no tienen elasticidad, cuando aumenta tanto la presión ahí adentro, que se empiezan a romper los vasitos más chiquititos y estos capilares empiezan a ser sustituidos por una cicatriz. Eso se llama esclerosis. Entonces la zona que estaba alrededor de la arteria que ya no lleva sangre, de la arteriola del capilar que ya no lleva sangre, empieza a ponerse ácida por falta de oxígeno. Y no lo puse en esta plática, pero recuerden que las tres condiciones predisponentes para desarrollar un cáncer, el que sea, no hablamos de cáncer de endometrio, cánceres en general, es mala nutrición, mala oxigenación y acidificación de tejidos. Los tejidos ácidos, mal alimentados y mal oxigenados me llevan al cáncer. Pues aquí, cuando ya tienes estas arteritas que se están rompiendo y nos regresamos al esquema aquí al esquema del endometrio, bueno, vamos a ver uno más real. Aquí, no, aquí. Vean de qué tamaño son las mini arterias aquí para poder nutrir el endometrio. Se volvió ácido ese endometrio se rompieron sus arteritas. Se volvió ácido. Está mal oxigenado porque ya no hay quien le lleve sangre en cantidades suficientes. El tumor forma nuevos territorios de sangre muy eficientes, pero para él es bien egoísta. Nada más para el tumor. No le comparte sangre y nutrientes al resto del útero. Es nada más para él, para el cáncer. ¿Sí? Entonces tengo ya otra predisposición. Uno, obesidad, diabetes, hipertensión, igual a cáncer de endometrio. Otro capítulo, otra página. Acidificación de tejidos, tejidos ácidos por falta de circulación adecuada y falta de oxigenación adecuada y falta de alimentación adecuada, predisponen a una persona a desarrollar cáncer en cualquier lugar de su cuerpo, en cualquier región de su organismo. ¿Sí? Y entonces, si a esto le sometes todavía el estrés calórico, ¿sí? La acidificación por exceso de calorías que genera una dieta alta en azúcares y carbohidratos, entonces se llama estrés calórico, aumentan los radicales libres derivados de la alimentación. La mala oxigenación produce un estrés oxidativo, aumentan las partículas oxidantes a niveles de la célula porque no hay oxigenación adecuada. Este estrés derivado, este exceso de radicales libres, derivado del estrés calórico y derivado del estrés oxidativo, van a terminar tronando a las mitocondrias. Y entonces las mitocondrias dejan de producir antioxidantes naturales y esto se vuelve un círculo vicioso espantoso donde seguramente mi niña en los 10 años ya era obesa, que a los 25 años ya tenía trastornos menstruales severos por ovario poliquístico, ¿sí? Que a los 40 años ya era hipertensa, además de diabética, desconocida la diabetes, seguramente a los 60 tendrá un cáncer de endometrio y si no es que algo más lastimoso que estamos viendo cada vez con más frecuencia, que mis pacientes tienen cáncer de tiroides, cáncer cervicuterino y cáncer de endometrio al mismo tiempo, y eso antes no se veía. Consecuencia de
les puedo asegurar malos hábitos alimenticios. Y entonces yo les preguntaría a mi querido auditorio, ¿tenemos oportunidad con lo que Sankey nos ofrece de poder revertir este caminito tenebroso que muy a propósito lo puse en rojo sobre un fondo café oscuro? Fue la combinación de colores que se me hizo de lo más tenebroso sin utilizar el negro. ¿Creen que podemos, creen que podemos revertir esta serie de sucesos desafortunados que me lleven a que mi pacientita a los 60 años de edad tenga una probabilidad de sobrevida a 5 años únicamente del 10%? O sea, tiene un 10% de probabilidades de que esta persona que a los 60 años le diagnosticaron cáncer de endometrio logre vivir los próximos 5 años. Y aparte, la calidad de su vida no se puede mover muy bien porque es obesa, no puede comer lo que ella quisiera porque es diabética y cuando se lo come se siente muy mal, ¿sí? Está con constantes dolores de cabeza y dolores precordiales, dolores del corazón, perdón, por la hipertensión tan severa que tiene, y siempre está sangrando, o sea, es una gordita anémica que empieza a perder peso, pero no grasa. Este escenario tan triste, tan tenebroso, tan destructivo, podríamos revertirlo. Y recordando a Roberto Gómez Bolaños, oh, y ahora, ¿quién podrá, como decía el Chapulín Colorado, quién podrá ayudarnos? ¿Qué creen que podamos hacer con estas fórmulas, señores? INER alcaliniza, revierte los tejidos ácidos que se están formando aquí. Velash favorece mucho la microcirculación, ¿sí? Hay formación de nuevos lechos de microcirculación en el consumidor de Velash, totalmente probado y comprobable. Y al aumentar la circulación, las células, ¿sí? Empiezan a nutrirse mejor, empiezan a oxigenarse mejor, deja de haber acidificación por la acción combinada de Velash con INER, ¿sí? Aumenta la circulación, aumenta la oxigenación, ¿sí? Pero lo más interesante aquí es que Cronuit, no sé si todos tengan bien firme cómo actúa Cronuit. Cronuit inhibe la amilasa, la alfa-1 amilasa del páncreas, que es una proteína que se encarga que se encarga de romper las cadenitas de azúcares muy complejos, ¿sí? Que tienen muchas moléculas de glucosa, esos azúcares, y entonces rompe esas uniones, la alfa-amilasa, ¿sí? Y al romper esas uniones se generan muchas partículas oxidantes, pero aparte los hace azúcares chiquitos que puedan ser absorbidos por el intestino y que pasan a la circulación. Y eso a la larga me va a llevar a este círculo vicioso, exceso de azúcares que se están generando aquí y que obviamente pues, el cuerpo trata de digerirlos. Entonces lo que hace Velash es que prohíbe, inhibe, pone un escudo para que esa proteína no rompa los azúcares muy grandotes y se sigan manteniendo esas pelototas de azúcares y entonces no puedan ser absorbidos a la sangre y sean eliminados por el intestino. Entonces esto me ayuda a que las cantidades de azúcar en la dieta no aumenten en la sangre. Me ayuda a bloquear un poquillo, pero entonces me ayuda a controlar la obesidad, me ayuda a disminuir el síndrome de resistencia a la insulina y me ayuda a bloquear y revertir el síndrome metabólico que va a ser finalmente el causante de la diabetes. Y si yo aquí ya le pegué a la obesidad y a la diabetes y aparte estoy generando nuevos territorios de microcirculación, mi presión arterial va a terminar controlándose. En la teoría y muy en la práctica cuando lo hacemos a tiempo, el consumo sostenido cotidiano de tres fórmulas básicas, INER, Velash y Cronuit, me puede ayudar a prevenir y revertir los factores predisponentes que me lleven al cáncer de endometrio. Y si yo le uno Hasaki, que bueno, eso es una manera como yo concebí Hasaki,
hasta que es un reprogramador del sistema neuroendocrino a nivel corporal. El sistema nervioso central y el sistema que produce las hormonas se le conoce como sistema neuroendocrino, están íntimamente relacionados. Entonces, señores, creo que ustedes me podrían ayudar más que una buena cantidad de médicos especialistas confinados en los hospitales, en los grandes hospitales de concentración, donde llegan mis pacientes con cáncer. Esto lo tenemos que utilizar antes de que mi niño sea obeso, antes de que mi obeso sea diabético, o antes que el obeso desarrolle resistencia a la insulina, antes de que el resistente a la insulina sea diabético, hipertenso y obeso. Yo creo que tenemos en las manos una herramienta formidable para prevenir el cáncer de endometrio, para que no nos tengamos que ver en la necesidad de tener que tratar a una persona con cáncer de endometrio. Que el cáncer de endometrio en general se trata con cirugías radicales, cirugías que son altamente destructivas y mutilantes, que la calidad de la vida después de que a una persona le quito la matriz, la vejiga, la parte final del recto, una buena cantidad de uréter, a veces, bueno, no, los ovarios salen por necesidad, pero a veces tengo que quitar riñones. Imagínense cómo sobreviven esas personas el tiempo que les queda de vida. ¿Cuál es el panorama que tenemos frente a una damita de 60 años de edad que tiene un sangrado normal, que es obesa, diabética, hipertensa, y qué es el pronóstico de cantidad y calidad de vida que está bajo esta circunstancia? ¿Ustedes creen que si nosotros hacemos el hábito del buen consumo de esto, hábitos virtuosos en nuestra vida, eliminamos hábitos viciosos, ¿sí? ¿Ustedes creen que pueda realmente el esfuerzo de las personas reflejarse en disminuir el número de personas que sufren cáncer de endometrio en la tercera edad? Yo creo que sí, señores. Creo fervientemente que sí podemos es hacer un gran servicio a la comunidad, hacer un gran acto de amor por nuestra población, por nuestros prójimos, si les ayudamos a que no lleguen a la enfermedad, si les ayudamos a que se mantengan más sanos, con más tiempo de vida sana. No es lo mismo llegar a 65 años de edad. ¿Dónde está? Aquí está. Obesos, diabéticos, hipertensas y con sangrados anormales, que llegar a los 65 años de edad en tu peso, con el azúcar normal en la sangre, con la presión arterial normal, jugando básquetbol, subiendo montañas, siendo totalmente productivos, fomentando redes de mercadeo con tus nutracéuticos de Sanki, fomentando bienestar emocional, bienestar financiero y además viviendo tus 80 y en el número de años que Dios te dé en perfectas condiciones físicas, ¿sí? Que puedas a los 85 años de edad mantener la pasión y el entusiasmo de la adolescente sana. Creo que sí lo podemos lograr, señores. Y yo los invito con mucho a que nos unamos esfuerzos, que unamos intenciones y cada vez con más pasión, con más entusiasmo, podamos recomendar el consumo de estos maravillosos nutracéuticos, de un buen hábito alimenticio, de un buen hábito de actividad física, de un buen hábito de comunicación con tu entorno. Gracias, señores, es todo lo que tenía que comentarles.